creo en tu palabra, yo creo que tú me levantarás. Crea. Tú me levantarás, yo creo en tus promesas, yo creo que tú me levantarás, tú me levantarás, yo creo en tu venida, yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Igual dijo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Jesús dijo, de cierto les digo, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto porque Dios le levanta y le multiplica. Oren conmigo. Señor, le damos gracias que cuando usted sea levantado atrae el mundo a usted mismo. Damos gracias, Señor, que cuando permitimos morir partes de nuestras vidas que son obstáculos, usted multiplica su espíritu en nosotros. Damos gracias, Señor, que cuando perdemos nuestras vidas por seguirle a usted nos levanta y nos da una vida nueva. Señor, en este segundo domingo de resurrección, levántanos, Señor. Levántanos sobre tu promesa. Levántanos sobre tu promesa de volver aquí a la tierra. Levántanos, Señor. Creemos en ti. Permite que las palabras de mi boca, Señor, y que los pensamientos nuestros sean tu voluntad por nosotros. Nútrenos, Señor, con tu palabra. Levántanos con tu espíritu. Creemos en ti, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Esa canción me tocó tanto, yo creo, porque siento que a veces el domingo después de la resurrección, nosotros venimos con todo lo que pasó el domingo pasado, con todos los instrumentos nuevos, la gente, las flores, miles de decoraciones, coros invitados. Hasta 505 personas adoraron en esta iglesia el domingo pasado. Amén. 505. Pero hoy día puedes sentir como calladito. Y uno puede preguntar, pero ¿y Cristo todavía está resucitado? ¿Y dónde está la gente que están declarando la vida de Jesucristo? Pero yo creo en ti, Señor, y tú me levantarás. Yo creo en ti, Señor, y creo que usted levantaría esta iglesia. Yo creo en ti, Señor, y aún en medio del sufrimiento que yo enfrento, tú me levantarás. Varias personas de esta iglesia perdieron a personas muy queridos de ellos el domingo de la resurrección. Altagracia perdió a la esposa de su pastor en la Dominicana el mero domingo de resurrección. Otra señora, Rosemary, perdió a su mamá en Sierra Leone el día de la resurrección. Y en estos momentos uno clama al Señor en medio de la muerte, en medio del pecado que me rodea, en medio de mi necesidad por usted, Señor, levántame. Levántame con ese poder victorioso que usted ha prometido. Levántame como se levantó de la tumba. Un pastor que se llama Matthew Bolton pregunta qué significa la resurrección y más qué significa nuestra celebración de la resurrección en la iglesia. Y él dice, hay lirios y hay trompetas, pero no son tan sencillos aún los lirios y las trompetas.
Porque los lirios nos recuerda de domingo de resurrección, pero también el olor le puede recordar de unos entierros, le puede recordar de primavera, pero también de la muerte. Levanta la mano si ese olor le recuerda de múltiples cosas a la vez. Igual dice, el domingo de resurrección es un día de vida, pero también es un día de la muerte. Es un día que la iglesia celebra que Cristo ha sido victorioso sobre la tumba, pero no hay que perder de vista que es un día que todavía estamos alrededor de una tumba. Y cuando Cristo resucita y muestra las manos, aún resucitado en sus manos, tiene las secuelas de la muerte, de la crueldad de la humanidad y de nuestro sufrimiento. Y aunque parece raro, yo creo que es importante que nosotros como cristianos declaramos que en medio del triunfo de Jesucristo sobre la muerte y sobre nuestro pecado, todavía estamos en medio, rodeado, hasta que Cristo venga otra vez, rodeado de necesidades, de pecado y de dolor. Toca a alguien y dígale, todavía yo miré pecado esta semana. Todavía miré pecado esta semana. Cristo ya resucitó, pero eso no significa que no estamos viviendo en un mundo que está quebrantado por el pecado. Cristo ya resucitó, pero eso no significa que seres queridos nuestros no están muriendo o sufriendo. Entonces tal vez nosotros necesitamos cambiar nuestro enfoque un poco y en vez de solamente celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, tal vez también tenemos que ver la victoria de Cristo sobre el pecado. Porque la verdad de las cosas es que yo creo que muchos de nosotros venimos aquí al templo, venimos aquí en búsqueda de ese poder de Cristo sobre el pecado en nuestra vida. Levanta la mano si tienes pecado. Por eso venimos buscando cómo Cristo nos transforme. Venimos buscando la paz en medio de un mundo donde aún en la iglesia uno no está seguro ya de la violencia. Venimos aquí buscando victorias no solamente sobre la muerte, pero sobre el pecado. Yo creo que como cristianos hoy en día, a veces gracias a esa película de Mel Gibson, pasamos mucho tiempo pensando en la crueldad de la cruz y preguntándonos nosotros mismos, ¿cómo es posible que Dios sufrió tanto por mí? Buena la pregunta. Y a veces nosotros nos enfocamos en tan asombroso que es que un Señor puede levantarse hasta la tumba. Una cueva, dice María Juliana, me gusta. Que Dios pudo salirse de una cueva y que la tumba ya es vacía. Pero tenemos el mismo respeto por el poder de Cristo sobre nuestros pecados. Celebremos con tanta fervor el hecho que con la resurrección de Jesucristo y con el sacrificio en la cruz, que Dios literalmente abre la puerta y que fluye una misericordia ahora que antes no fluía. Que Cristo nos ha dado la capacidad de vencer nuestro pecado. El texto de Juan 12, cualquiera me podría decir, pero pastora, debemos de estar viendo el texto de Tomás que toca las manos de Cristo, o debemos de estar viendo el texto donde Cristo se pone a la orilla del mar de Galilea a compartir peces y en eso que los discípulos se dan cuenta que es Él. Pero la verdad es que hoy yo creo que tenemos que enfocarnos en que si levantemos a Cristo, Él atraería el mundo a Él. Y en levantarle,
No es solamente lirios y tumbas vacías. Es levantar su sacrificio en la cruz por vos y por mí. ¿Creen ustedes que Jesús puede ayudarnos a sobrevencer nuestra depresión y miedo? ¿Creen que Cristo tiene algo que ver en las múltiples adicciones que existen en nuestra vida? Vienen aquí al templo buscando que Cristo vence el movimiento en tu corazón que no te deja dormir en la noche. Venimos aquí pidiéndole, Señor, por favor, ayúdame a vencer mi propensidad de protegerme a mí misma aún si golpea a otros. Ayúdame, Señor, vencer mis dudas personales, mi avaricio, mi ego y mi miedo. ¿Qué será si en este segundo domingo de resurrección habrá una victoria sobre uno de nuestros pecados? ¿Qué cambiaría en tu vida? Digamos que yo cambiaría la forma que yo hablo con mi esposo o con mis hijos. ¿Cuáles serían las múltiples bendiciones de victoria sobre solo un pecado en mi vida? Cristo dice que el grano de trigo tiene que morirse si va a ser multiplicado, y nosotros tenemos que morirnos al pecado nuestro para que la gracia de Dios sea multiplicado en nuestras vidas. Conozco historia de un señor que se llama Josh. Josh fue criado en una finca de Michigan. Ustedes saben, algunos, que yo soy de Michigan, un estado de los Estados Unidos muy al norte. También Gary es de Michigan. Josh creció en una finca en Michigan. En los años medianos de su vida comenzó a dedicarse a la iglesia, y por 3 años él fue a cada culto que ofrecieron. Si oraban, si tenía culto los domingos, si tenían estudio bíblico, si tenían necesidad de algo, se integró de cabeza en esa iglesia. Y después de 3 años de practicar tantas cosas, en vez de sentirse cambiado, simplemente se sintió cansado. Y como un buen finquero, 3 años haciendo lo mismo sin cambio, uno decide, eso no es la solución, buscó a otro. Dejó la iglesia y comenzó a dedicar su vida a la educación. En la educación, él estudió y estudió hasta llegó de hacer su doctorado y ser profesor en una universidad muy respetado. Pero él tenía un secreto. Aunque él había llegado al título de doctor, él podía estar bien cuando las cosas de la vida iban bien, cuando la cosa con su familia estaba estable, cuando su salud estaba bien, cuando tenía sus necesidades, pero el momento que algo comenzó a afectarle, estaba abajo y no podía levantarse. Y él miraba a otras personas que tenían una capacidad de mantener un gozo, una alegría, una estabilidad, aún en medio de muchas dificultades, una habilidad de profesar un poder que no era de ellos, aún cuando las circunstancias de su vida eran difíciles. Y él dijo, yo quiero lo que tienen esa gente. Llegó a la reunión donde se congregaba y se dio cuenta que era una reunión no solamente de la facultad, no solamente de profesores, pero también de estudiantes. Y estudiantes que hablaban de Cristo. Y él tenía tanto ego y tanto rechazo por Cristo, por lo que había experimentado por 3 años en la iglesia, que cuando comenzaron a hablar, él retó a ellos diciendo, Cristo no es nada. Un hombre que hizo cosas buenas en la tierra, pero hijo de Dios no es. Y un joven, una muchacha estudiante, viera cómo es Dios, pone la mano sobre la mesa y le queda viendo y le dice, profesor,
Yo te tengo dos palabras. Jesucristo. Usted ha experimentado la religión, pero no ha experimentado una relación con Jesucristo. Él todavía con su ego rechazaba lo que decía la muchacha y ella con más fortaleza todavía le dice, y te reto a comprobar que no es hijo de Dios mi Cristo. Te reto a comprobarlo. Y siendo buen profesor, con toda su inteligencia, él no podía dejar pasar ese reto. Y pasó 3 meses investigando, buscando, ¿y sabe qué? Llegó a la conclusión que Jesucristo es el Hijo de Dios como Él ha dicho que es y nada menos. Pero, y aquí es donde quiero que ven, pero el pecado de su ego no le permitía aceptarle personalmente como su Salvador. Y él decía, yo luchaba porque no quería admitir que había pasado años incorrecto. No quería admitir que mi propia fuerza se encontraba cuando yo moría y Él estaba levantado. Yo luchaba porque mi pecado, aunque ya tenía hasta evidencia que era pecado el mío, no quería dejarlo ir. Quiero que piensen en su vida. ¿Qué es el pecado que usted prefiere mantenerlo que enfrentarlo? El pecado que ya ha vivido con ese pecado tanto que no cree que ni Cristo lo puede transformar. El pecado que no quiere que sea removido en tu vida porque puede ser que tengo enojo, Señor, pero es mi carácter y no puede cambiar. O puede ser, Señor, que yo vivo negando las cosas, pero así ha sido y no he podido cambiarlo y ya soy muy vieja para que me cambie. Quiero que piense en el pecado que usted sabe en tu vida que es pecado, pero aún así no lo quiere cambiar. Luchó 1 mes, Josh, hasta por fin rendirse y decir, Señor, perdóname por lo que yo he hecho y úsame. Y ahora es uno de los evangelistas a unos jóvenes más poderosos del mundo por su jornada. ¿Qué es el pecado en tu vida? Que no quieres darle la victoria a Cristo, que lo mantenés porque es tuyo y lo conoces. Otra historia que quiero contarle viene de Billy Graham, un evangelista, un pastor muy conocido. Él cuenta una historia de 2 perros y de un señor que llegaba a lugares donde vivían de la pesca a tener una carrera de perros. Y era como diversión, ¿verdad? Pueblos chiquitos, no había mucho que estaba pasando. Entonces llegaba ese señor con sus 2 perros y les ponía a correr. Y toda la gente allí adivinando cuál perro iba a ganar. Y un perro pequeño y un perro más alto. Entonces algunos decían, el perro más alto va a ganar porque tienen las patas más largas. Y otros decían, no, el perro más bajito va a ganar porque tiene mejores músculos. Y les ponía a correr. Y unos días ganó el perro más chaparro. Y otros días ganó el perro más alto. Y después de varios meses, la gente del pueblo se arrodilló al Señor y le dijo, pero ¿cómo es que usted siempre sabe cuál perro va a ganar? Fácil, dice el Señor. El perro que gana la carrera es el perro que yo doy de comer antes de venir aquí. Aquí es con nuestras vidas, así es con nuestras vidas. Si nosotros damos de comer a nuestro ego, nuestro miedo, nuestra falta de entender, ese lado crece y crece y crece. Si damos de comer de la palabra de Dios, si damos de comer de la presencia del Espíritu, ese lado crece. Nosotros tenemos en medio de nosotros 2 naturalezas en pleito constante. La naturaleza humana,
que nos lleva hacia el pecado y la fuerza de Cristo resucitado, victorioso sobre el pecado. Y están en lucha. ¿Y quién es más fuerte? Por supuesto, Jesucristo. Pero tenemos que darle de comer a ese lado. Tenemos que alimentarlo. Tenemos que darle espacio. Tenemos que declarar: yo creo en ti porque tú me vas a levantar. En vez de decir: Señor, ya no puedo. Ese pecado ya vivo por años y mejor que me quedo con él. Que usted ni usted mismo lo puede cambiar. Nosotros tenemos victoria sobre nuestros pecados, aún en medio de un mundo quebrantado. Pero tenemos que dar alimento al movimiento del Espíritu. La segunda historia que quiero contarles es de otro muchacho que se llama Brett. Ese muchacho luchaba con la pornografía. Mucha gente hoy día me ha dicho: pastora, Dios mío, ¿por qué estamos predicando sobre la pornografía? ¿Sabe que es una de las realidades que más afecta a nuestra sociedad? Y no hablamos de eso. Y ahora que tenemos internet, ¿cuántos matrimonios se separan por la facilidad de ver pornografía? Ese muchacho, cuando estaba en primer grado, tuvo una experiencia de pornografía que le marcó de por vida. ¿Cuántas personas en nuestras vidas han experimentado el abuso sexual? Han experimentado dificultades y eso les queda marcado. No volvió a tener contacto con la pornografía hasta que estaba en el middle school y allí en una librería comenzó a ver en unas imágenes y algo en él se quedó adicto. Pasando la secundaria, todavía adicto a la pornografía, había aceptado a Jesucristo, estaba creciendo en su iglesia. Entonces, ¿qué pasa en esos momentos con nosotros? Tenemos un pecado, queremos ser nuevo en Cristo, entonces comenzamos a esconderlo. Esconderlo. Y cuando lo escondemos, nuestra vergüenza aumenta y estamos dándole de comer a nuestra vergüenza y el pecado en vez de la victoria de Jesucristo que nos puede liberar de eso. Hasta el muchacho fue llamado al ministerio, se volvió pastor. Estudió en el seminario, comenzó a pastorear y con más razón y intencionalidad escondía ese secreto. Todos tenemos secretos, ¿saben? Todos tenemos lados que escondemos. Todos tenemos cosas que no queremos que nadie aquí sepa, mucho menos el Señor. Pero cuando no creemos en la victoria de Cristo sobre esos pecados, aumentamos su fuerza en vez de penetrarlo con la luz de Jesucristo. El señor pastor llegó un momento que ya no aguantaba el sentir de culpabilidad. Tomó un sabático, un año de sabático, de consejería, de esto, del otro, luchando: Cristo, por favor, quítame esa adicción. Y si uno ha luchado con adicción, sabe tanto que le ata a uno. Y no pudo. Hasta encontrar un Señor conocedor de Jesucristo que también tenía experiencia con esa adicción y le comenzó a trabajar paso por paso hasta que ese señor Brett se liberó de su adicción a la pornografía y hoy en día es un testigo a lo que Cristo puede hacer cuando nosotros nos enfrentamos los pecados de nuestra vida. Él cuenta, cuando él vivía con su pecado escondido, llegó al punto de casi desconfiar en Dios. Señor, ¿cuántas veces he orado que me quiten ese pecado? ¿Cuántas veces he querido transformación? Y allí está, es que usted no existe, o es que usted no me quiere, o es que yo no valgo en la misericordia que usted me da. La victoria de Cristo sobre nuestros pecados
da habilidad de entrar en los lugares secretos, a permitir que Cristo nos libera. Pero tenemos que vivir con la fe, dándole acceso a eso en nuestras vidas. Y esa victoria sobre el pecado no es solamente personal, ¿sabe? Se vuelve un testimonio a toda la comunidad. Les comenté de la iglesia de Egipcio y todo lo que ellos experimentaron este año en Domingo de Ramos. Y preparándome para hoy, estaba leyendo un reporte de un periodista de Egipcio. Y ese periodista estaba entrevistando la viuda, la mujer de la guardaespaldas que había dejado que uno de los terroristas no entraba en el templo. Por supuesto, perdió su vida. Ese periodista entrevistando a esa mujer, ella con un silencio, luego le dijo, yo le perdono a ese hombre que mató a mi esposo. Yo le perdono y le pido a Dios que le perdone. Y el periodista, no cristiano, se quedó callado. Qué intensidad de su fe, le dice. Qué maravilla lo que usted me está diciendo. Cuando uno muere a sí mismo, comienza a multiplicar las semillas de Cristo que brotan por todo el mundo. Cuando Cristo sea el que levantamos en alto, Él atrae el mundo a Él. Yo no conozco a esa mujer, pero yo adivinaré que esa mujer no comenzó este momento aprendiendo del perdón. Comenzó en su vida dándole victoria de Cristo sobre sus pecados. Y poquito a poquito, Cristo fue cambiando su vida. ¿Qué tal si nosotros diéramos victoria de Cristo sobre nuestros pecados? ¿Qué tal si nosotros creeríamos que no solamente venció la muerte, pero tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas? ¿Qué tal si nosotros le levantamos a Él en todo momento para que Él atrae el mundo a Él? Es posible ser luz en la oscuridad y vivir con resurrección aún en medio de un mundo quebrantado. Termino con la última parte de Billy Graham. Billy Graham, ese evangelista que a tantos les introdujo a Cristo, dijo que después de haber aceptado a Jesucristo, algunos jóvenes se le acercaron y le dijeron, pastor, es que eso no sirve. Levanta la mano si en tu fe has pensado en un momento, esa cosa que usted me dice, pastora, no funciona. El perdón no me viene, la paz no me está inundando. Ese que yo leo la Biblia y no siento el movimiento de Cristo. Esos jóvenes le dijeron a Billy Graham, pastor, no está funcionando. Yo he aceptado a Jesucristo y diario yo siento que estoy rodeado por más pecado mío que antes. Y se pone a reír Billy Graham y le dice, no, eso es evidencia que Cristo sí está trabajando. Porque en la medida que vamos creciendo en la victoria de Cristo, estamos más y más conscientes de lo que Cristo necesita cambiar en nosotros. Señor, yo no pensaba que tengo ego. Ay, Dios mío, cuánto ego tengo, Señor. Ayúdame a no poner el ego adelante de tu amor. Ay, Señor, yo pensé que yo podía perdonar, pero esa persona, usted miró. Ay, Señor, ayúdame a tener victoria sobre mis pecados. Yo pensé, Señor, que había entregado mi vida a usted. Ay, pero ese pedacito yo quiero tenerlo. Señor, dame victoria sobre mis pecados para que yo pueda levantarle en alto
y que usted puede traer el mundo a usted. Oramos. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Help me sing if you know it. Fill me with your power. Satisfy my need. 'Cause only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. We need you, Father. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power. Satisfy my need. 'Cause only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Let it meet your need this morning. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Pour it out, Lord. Pour it out, Lord. Pour it out, your spirit on me. Ask God to pour into you. Pour it out, Lord, whatever you need. Pour it out. The Lord can meet that need this morning. Pour it out, your spirit on me. Lift your voice unto God. Pour it out. Pour it out, your spirit on me. We need you to pour it out, Lord. Pour it out, Lord. Pour it out, your spirit on me. 'Cause only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fall afresh on me. Singing unto God, fall afresh, fall